Bueno, pues buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a dar comienzo a nuestro programa En Busca de la Verdad. Estamos muy agradecidos con nuestro Dios porque nos da una oportunidad más de estar con todos ustedes en esta noche, esperando que el tema que vamos a tratar en este día sea de mucha bendición en la vida de todos y cada uno de las personas que puedan escucharlos. Es importante hablar acerca de este tema porque sabemos que muchos de estos vicios, el cual pues se presentan en la familia, se presentan en nosotros mismos, porque la tentación, como sabemos, siempre va a estar a la orden del día. Es importante saber que esta cuestión del cigarro, la cuestión del alcohol o aún de las drogas no es nada nuevo, es algo que ya se ha vivido desde hace mucho tiempo en la palabra de Dios. Desde los inicios mismos de la creación se habla ya de esta clase de pecado, de la borrachera y de participar de estas sustancias que pueden convertir, digamos, la vida real de una persona pues en algo imaginario, en una mente trastornada que le hace realizar cosas que no haría estando en sus cinco sentidos. Así que muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en esta hora. Nos da mucho gusto que nos acompañen aquí en su programa En Busca de la Verdad. Su servidor y amigo Sammy Esparza está muy contento aquí con todos ustedes compartiendo este mensaje, esperando que sea de mucha bendición, como ya lo dijimos, y sobre todo que podamos compartirlo con aquellas personas que tengan pues estas dificultades. Es importante que nosotros hagamos algo para apoyarles, también saber que no debemos señalar con el dedo ni tampoco juzgar o criticar, sino por el contrario, lo que se trata es de ayudar, de poder pues motivar a las personas a dejar cualquier práctica pecaminosa, incluyendo estas que vamos a ver en esta noche. Como ya hemos anunciado, el título del tema de este día es acerca del alcohol, el cigarro y las drogas, específicamente obviamente en los cristianos, a los cuales pues se les dirige este mensaje. Sin duda, claro, también va a servir a cualquier persona que pueda escucharlo, pero se espera principalmente de aquellos que ya somos hijos de Dios, que podamos pues ver qué es lo que dice la palabra de Dios respecto a estas tres condiciones o estas tres actividades que se practican en la vida de los cristianos, porque no debe sorprendernos que muchos de los cristianos todavía siguen arrastrando la vida antigua, trayendo todavía pues a su vida el alcohol, trayendo a su vida los cigarros y aún muchos de ellos practicando todavía las drogas porque les es difícil dejarla, no lo han hecho, no han logrado vencerla y muchas veces siguen arrastrándose en este círculo de vicio que les va a traer grande desolación, dificultades a su vida diaria y aún a su vida familiar. Así que gracias a todos por acompañarnos en esta hora y esperamos que este tema pueda ser de mucha ayuda y así nos sirva para poder hacer algo con aquellas personas que tengan necesidad o, como dijimos, aún nosotros mismos. En la actualidad, en estos días, digamos, se ha desenfocado más o ha crecido mucho la actividad acerca de la droga o acerca del alcohol. Las personas practican ya sin ninguna inhibición. De hecho, las edades se han reducido dramáticamente y hoy prácticamente los jovencitos de 10, de 11 años ya están participando en alguno de estos vicios. Así que a pesar de que es algo nuevo relativamente en el sentido de que en nuestros días se practica más, como dijimos en la introducción, verdaderamente es algo que ya ha existido desde el tiempo de la creación, desde allá Noé y aún en Lot se habla de historias del alcohol y de cómo las personas hacen cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios cuando se encuentran bajo estos efectos en su organismo. Así que podemos descubrir que no es algo nuevo, ya se practicaba desde hace mucho y aunque la Biblia no habla acerca del cigarro, la Biblia no habla acerca de la droga, sí habla acerca de esta clase de vicios y como veremos están abarcados en algunos textos cuando la palabra de Dios nos enseña que son, digamos, especie de mal que nos afecta en nuestra vida personal. Así que dijimos, es muy triste ver al mundo involucrado en estos pecados, en estas situaciones, pero todavía es más difícil poder ver involucrado a nuestros amigos, a los hermanos en Cristo, aquellos que debiendo ya haber encontrado la limpieza de su alma, que debiendo haber encontrado ya la oportunidad de ser diferentes, pues todavía siguen practicando estos pecados, siguen todavía fumando, siguen tomando alcohol, a veces justificados en pensar que solamente pues por hacerlo con un cigarro o una sola copa no va a afectarles en su vida personal o aún en su vida espiritual, pero vamos a demostrar conforme a la palabra de nuestro Dios que esto verdaderamente está en contra de la voluntad de nuestro Dios.
En nuestros días la gente ha disminuido mucho lo que es la gravedad de este pecado, tanto que muchas personas ya ni siquiera lo llaman así, no lo llaman pecado, piensan que es una enfermedad. Hablan del alcoholismo, de la drogadicción o del vicio del cigarro como una enfermedad, que estamos enfermos y necesitamos que nos curen. Y esto simplemente habla de la justificación que se hace hacia estos pecados. De hecho, bueno, pues en algún tiempo, como sabemos, el alcohol fue prohibido, pero ya ha llegado la libertad hasta la manera en la que es libre cualquier persona, aún, claro, excepción los jóvenes, los menores de edad, pero ellos buscan su manera de poder adquirir estos productos, pero en realidad está de venta libre. Se habla de que el alcohol y el cigarro en cualquier tienda se pueden comprar y las personas pueden adquirirlo porque ya es perfectamente legal, ingerir esta clase de productos. Aún la droga, bueno, pues no se ha hecho legal y por eso ha causado muchas dificultades y muchos han estado, estudiando este caso, tratando de que la droga también pueda ser legal. Hay ciudades ya en Estados Unidos que ya empiezan a tomar esta decisión, los legisladores, para que la droga también sea legal, que cualquier persona que lo desee puede ingerir con ciertas limitaciones, ciertas cantidades, pero al fin de cuentas algo permitido por la sociedad o aún ya por las autoridades. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios? ¿Cómo podemos nosotros ir a la Escritura y saber si en verdad nosotros nos estaríamos degradando ante nuestro Padre Celestial y si estaríamos perdiendo nuestra comunión con Dios por participar de estos pecados? Es muy importante que usted sepa qué es lo que Dios dice acerca de esto, porque ya sabemos la opinión del amigo, ya sabemos la opinión de la familia, ya sabemos la opinión del mundo. Ellos nos van a decir: tú eres joven, tú eres libre, tú puedes hacerlo, una no te afecta, una no es ninguna, puedes convivir o puedes participar con nosotros acompañándonos aunque tú no tomes, y son muchas veces el consejo que encontramos en el mundo, pero es importante también saber qué dice la palabra de nuestro Dios y saber cuál es el consejo de Dios, si Dios nos lo prohíbe o nos permite bajo las condiciones que nosotros lo queremos aceptar. Así que vamos entonces a estudiar esta primera escritura para ver que no es una enfermedad, sino verdaderamente es un pecado de la carne. Ahí la palabra de nuestro Dios en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículos 19 al 21, encontramos esta escritura que nos es muy conocida a todos nosotros. Dice la palabra de Dios: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que entonces la palabra del Señor nos dice muy claramente que estas son manifiestas las obras de la carne. Entre ellas se habla acerca de la borrachera. Uno de los pecados que va directamente a la obra de la carne es la necesidad del cuerpo de practicar este pecado. Pero es importante ver que la palabra de nuestro Dios no lo ve como una enfermedad, lo ve como una obra de la carne, algo carnal, terrenal, un deseo que debe estar en contra o que está en contra de la voluntad de nuestro Dios. Es muy claro entender lo que dice aquí la Escritura, que no heredará el reino de Dios. Así que una persona que practique el alcohol o que se encuentra en borracheras no puede pensar que va a poder heredar el cielo y al mismo tiempo seguir disfrutando de este vicio de beber o de practicar otros pecados, como vamos a ver más adelante, el alcohol o el cigarro o la droga. Pero por ahora podemos ver muy claramente que las borracheras están prohibidas por nuestro Dios. Nos enseña muy claramente que no se puede heredar el reino. Es algo que nuestro Dios no va a permitir ni en su iglesia ni tampoco allá en la vida eterna. También nos dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios capítulo 6 versículos 9 al 10. Nos dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que nos dice entonces la Escritura muy claramente, junto con otros pecados se encuentran también los borrachos.
Igual que un ladrón, igual que un avaro, igual que un afeminado, igual que un adúltero, igual que un maldiciente o estafador, no heredará el reino de Dios. Una persona que practica la borrachera o que se, introduce a la vida del alcohol, no puede heredar el reino, no puede recibir la salvación de su alma, ni tampoco agradará a nuestro Dios. Esta escritura también la conocemos ahí en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos del 7 al 8, dice la palabra de Dios: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que podemos ver claramente cómo la palabra de Dios nos enseña que las personas que están practicando las cosas de la carne están en enemistad contra Dios. Ya vimos en Gálatas 5 del 19 al 21 cuáles son las obras de la carne. Todos estos pecados que se practican en la vida del cristiano o aún en la vida de cualquier persona que está lejos de Dios no podrá agradar al Señor, porque si está practicando las cosas de la carne, entonces dice la palabra de Dios, no puede agradar a Dios. Así que es muy importante, mis hermanos y amigos que nos escuchan en esta hora, que usted no debe dejarse engañar por la opinión de las personas o por el hecho de que pues a veces nos justificamos practicando cualquiera de estos pecados. Dice claramente la palabra de Dios que no podremos agradar a nuestro Dios, no vamos a agradarle si seguimos viviendo conforme a la carne. Hay personas, como dijimos, que se llegan a justificar, ya piensan simplemente, bueno, pues en la Biblia se habla del alcohol y ponen hasta en eso, ahí sí son muy estudiosos de la palabra de Dios, que encuentran rápidamente la cita donde dice, mira, ahí está Jesús convirtiendo el agua en vino. Ahí está también hablándole Timoteo, el apóstol Pablo a Timoteo, que puede beber un poco de vino, dice ahí, a causa de las enfermedades. Y sin duda, bueno, citan escrituras también en cuanto a los diáconos, cuando dice que no sean dados a mucho vino. Así que estas justificaciones, la gente dice, ahí está, se puede practicar un poco, pensando que la borrachera no abarca desde la primera copa. Sin embargo, bueno, vamos a ver claramente que en la historia, usted debe saber ya esto, que en el antiguo tiempo la gente tomaba un alcohol muy ligero, muy, pues digamos, con unos grados muy mínimos de alcohol, que ese era, digamos, el líquido a digerir, como hoy tenemos el refresco, o como hoy tenemos las bebidas, digamos, que usamos en la hora de la comida. Ellos practicaban esta clase de bebidas, y claro, por lo mismo a la larga llegaban a emborracharse. Así que en aquel entonces, digamos, la imagen de una persona que practicaba tomando un poco de esta clase de vino no era, digamos, degradado en cuanto a la voluntad de nuestro Dios. Pero es importante saber que los tiempos ahora son distintos, porque el alcohol, la cerveza o cualquier grado de alcohol es mucho mayor que el que se practicaba en aquel entonces. Hoy los grados de alcohol de la cerveza supera por mucho lo que se bebía en aquel tiempo de la palabra de nuestro Dios. Pero además de eso vemos claramente que la imagen ha cambiado. Una persona que practica o que toma una sola cerveza en su mano o que la tiene ahí en su mano igual que una copa de vino, su imagen queda totalmente afectada. Ya no es lo mismo que en aquel entonces, dado que hoy la sociedad no lo practica. Digamos, las buenas costumbres no permiten que una persona pueda decirse que está bien al beber alcohol o al beber una cerveza. Además, como ya sabemos, este proceso de emborracharse, así es lo que según nos dice el diccionario, no es una persona borracha, sino dice que los borrachos o el emborracharse es lo que está prohibido por nuestro Dios, y emborracharse comienza desde la primera copa. Una persona que toma una pequeña cantidad de alcohol está empezando a emborracharse, está empezando a afectarle. No sé si han visto esto de los alcoholímetros, específicamente allá en el Distrito Federal, está muy mencionado esto. Bueno, ya se sabe que con una o dos cervezas ya no están aptos al 100% para poder manejar. Este alcoholímetro mide los grados de alcohol que están en su organismo, y con uno o dos cervezas ya se prende, digamos, ahí la alerta, porque una persona se afecta sus sentidos, ya no reacciona rápidamente como lo haría estando de una manera normal. Así que no podemos hoy justificarnos bajo estos pasajes. La palabra de Dios prohíbe el alcoholismo por diversión.
Podemos nosotros pensar en un Timoteo enfermo que estaba teniendo problemas en su estómago y el apóstol Pablo le da una sugerencia médica para poder participar de él. Pero sin duda ninguno de nosotros quizá no estemos en una situación como esta. Simplemente es una justificación para querer tener una cerveza en nuestro refrigerador o para tener ahí una botella de vino que nos permita participar de él o de este vino de vez en cuando. Sin embargo, en la palabra de Dios encontramos esta escritura allí en Primera de Pedro en el capítulo 4 y versículo 3 nos dice la palabra de nuestro Dios: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Aquí en este pasaje de la palabra de Dios, de manera específica, se usa esta palabra de disipación. Según los diccionarios en griego, esta palabra de disipación viene de una palabra en griego llamada potos, que aquí le pongo esta definición. Potos significa fiesta para beber o estar en juerga, como se diría, en una fiesta, en una pachanga. Esto es lo que nuestro Dios está prohibiendo con esta palabra de disipación. El apóstol Pedro nos dice claramente que basta ya el tiempo pasado que tuvimos para vivir en esta clase de pecados. Incluye la orgía, incluye pecados en la carne, pero también dice andando en disipaciones, o sea, en fiestas donde el propósito es beber, una fiesta que se hace con el propósito de alcoholizarse, aunque sea, en bajas cantidades, se hace con ese propósito y nuestro Dios lo prohíbe. Así que es muy importante darnos cuenta que nuestro Dios no permite que sus hijos hoy en día practiquen o participen de este pecado de el alcohol. Así que usted, mi amigo, mi hermano que se encuentra hoy escuchando este tema, espero que en verdad pueda alejarse lo más que pueda de estos vicios. Más adelante vamos a ver otras escrituras que nos hablan acerca de las consecuencias terribles, pero de antemano podemos hablar de algunas de ellas. El alcohol divide a las familias. El alcohol hace que se degenere nuestro cuerpo, nuestro organismo. A los 40, 50 años pareceremos ya completamente adultos, mayores, ancianitos, porque como sabemos físicamente nuestro cuerpo va a irse afectando, nuestro hígado se va a ir consumiendo por el alcohol, estaremos en una condición física deplorable y no solamente eso, sino también aún económicamente. Bueno, pues todo lo que estamos invirtiendo en el alcohol quedará totalmente desperdiciado. Es como si estuviéramos aventando dinero en un saco roto, donde no tendrá ninguna llenadera, no va a acabarse. Las personas que están en vicio, al principio sabemos que los amigos le van a regalar el alcohol, le van a invitar con tal de que usted tome por primera vez, nos van a acompañar y van a decir, mira, yo te invito. Pero cuando ya se convierte en un vicio en la vida de las personas, difícilmente van a apoyarnos económicamente en seguir manteniendo esa necesidad. Entonces, bueno, empezaremos a tener problemas en el trabajo, tendremos problemas con nuestra pareja y aún nuestros hijos también estarán viendo un mal ejemplo de nosotros como padres al vernos golpear, al vernos gritar, al vernos decir incoherencias, al vernos caer, estar, en una condición pues no muy apta para estar en la familia, y esto nos va a ir aislando. Las personas pierden su empleo, las personas pierden también su dignidad al participar de este vicio. Así que tengamos mucho cuidado con él. El alcohol le va a destruir si usted se lo permite. En cuanto al cigarro, podemos ver que en nuestros días se ha convertido ya en algo natural. Las personas practican el cigarro como si fuera, un hobby o simplemente una pequeña manera de distraer su cuerpo, de poder hacer que pues se baje la tensión o tengamos menos nervios en situaciones que se presentan en nuestra vida diaria. Lo ven incluso hasta como algo de caché, por decir así. Una persona que no fuma, pues la persona que fuma lo ve como alguien los ricos nada más, en ciertas áreas, ciertas zonas, y se ve como algo bueno en la sociedad, aunque ya gracias a Dios a través de tanta publicidad se ha logrado que las personas se den cuenta de lo negativo que es el que las personas fumen, no solamente en la condición física, sino también, sin duda, en cuestión también de lo económico o también en sus mismos pulmones, que se van a ir degradando hasta que viene pues lo llamado el enfisema pulmonar, se convierte en cáncer, y muchas personas, aún grandes famosos que tienen mucho dinero, pues han muerto por esta causa del cigarro. Así que la sociedad, como sabemos,
vemos completa, pues está practicando esta clase de vicios. Muchos de ellos jovencitos, aún a partir de los 12 años, empiezan ya a participar del cigarro, dado que es uno de los vicios económicos que la gente puede comprar. A veces hasta los padres, muchas veces irresponsables, pues dejan sus cigarros o comparten con sus hijos esta clase de vicios. Así que debemos pensar qué es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Muchos se llegan a justificar diciendo, bueno, el cigarro no aparece en la Biblia, y claro, pues esto no va a aparecer, esto sin duda no va a encontrarse en la Escritura, dado que el cigarro apareció en el año 1500, así que no es algo que va a decir la Biblia específicamente, pues no debes fumar, no debes participar del cigarro. Pero como ya leímos ahí en la palabra de nuestro Dios, en la Escritura que dimos al inicio, ahí en Gálatas capítulo 5, pero ahora específicamente el versículo 21, nos dice la palabra de nuestro Dios, dice, y cosas semejantes a estas. Hemos visto pecados de acuerdo a las obras de la carne, y ahí se mencionan muchos de estos, pero también dice cosas semejantes a estas. El cigarro es semejante al alcohol, es semejante a los vicios, es semejante en la forma destructiva que nos aparta de nuestra condición física, digamos nuestra salud, nos aparta también de una buena condición espiritual ante nuestro Dios. Por lo tanto, estas cosas semejantes se encuentran abarcadas en este pasaje, y el Señor nos invita a que nos abstengamos de toda especie de mal, según nos dice la palabra de Dios, ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 22, dice, absteneos de toda especie de mal. Así que este pasaje sin duda abarca cualquier cosa que sea dañina hacia nuestro cuerpo, y el cigarro es uno de los más dañinos en nuestra vida espiritual, y aún en nuestra vida física nos afecta tremendamente. Así que, mis hermanos y amigos, el cigarro no es una práctica natural de un cristiano. Debemos entenderlo y debemos alejarnos de esto, porque esto sin duda nos va a traer grandes problemas en nuestra salud, y también nos traerá problemas en nuestra vida espiritual. Hablando de las drogas un poco, sabemos que también es uno de los temas más fuertes en nuestros días, dado que nuestro país se encuentra precisamente bajo esta pleito por obtener estas condiciones, digamos, de terrenos para seguir repartiendo este producto que ha afectado grandemente a las familias. Las drogas no solamente ya afectan en lo físico, sino ahora también en la salud directa, porque la drogadicción está afectando a que vemos precisamente crimen organizado que está afectando a las familias en muchos aspectos. Pero de entrada, sabemos que en nuestros días pues todavía afecta más en la persona. Los jovencitos de los 14, 15, 16 años, es tremenda la situación que muchos de ellos viven. Cuando ya empiezan a vivir en la drogadicción, muchos jovencitos pierden el deseo de estar en su casa, de estar en la escuela, de poder salir adelante. Ya se dejan de vivir en una vida sana y empiezan a vivir una vida totalmente perdida, muchas veces fuera del hogar, amaneciendo en lugares pues muy desagradables, y aún pues teniendo que hacer trabajos pues muy humildes con tal de obtener un peso. Algunos de ellos, pues ya no lo piden, ya lo empiezan a robar, y muchas veces empiezan a cometer crímenes con tal de obtener un poco de este producto que les siga trayendo paz en su corazón. Aparentemente esto es lo que buscan, están buscando una tranquilidad, salir de los problemas. Sin embargo, las drogas son aún más destructivas que los otros dos pecados que hemos hablado en esta noche, que el alcohol y el cigarro juntos, porque la drogadicción puede todavía acabarnos más pronto. Las personas se mueren más pronto por este pecado, porque afecta directamente nuestros sitios nerviosos, nuestro corazón, nuestra mente. Las neuronas de la mente empiezan a desaparecer y muchas veces quedan en un estado vegetal o quedan totalmente tocados, digamos, ya no reaccionan como antes, o algunos de ellos, pues llegan aún a la muerte por esta práctica en su vida espiritual. Sin duda, las drogas, al igual que los demás pecados, nos separan completamente de nuestro Dios, y no debemos permitir que esto suceda. Dice la palabra de nuestro Dios, ahí vamos a ver esta escritura, cómo debemos tener cuidado de nuestro cuerpo. El cuerpo es es el templo del Espíritu Santo, según nos dice la palabra de nuestro Dios, y debemos de cuidarlo. No debemos permitir que sea destruido, o nuestro Dios nos destruirá a nosotros, según nos dice la palabra de Dios, ahí en 1 Corintios, en el capítulo 6, versículos del 19 al 20, nos dice la palabra de Dios que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y debemos de cuidarlo.
Así que a través de estos pecados estamos destruyendo el cuerpo y nosotros sabemos que no nos pertenecemos. Decía el apóstol Pedro que nosotros hemos sido comprados por precio. Así que porque somos comprados por precio debemos de cuidarnos. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino hemos sido comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor nos pide un sacrificio en nuestro cuerpo. Dice ahí esta escritura que usted debe conocer, ahí en Romanos capítulo 2 y versículo 1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que dice entonces la palabra de Dios que nuestro cuerpo debe de esforzarse en presentarse a nuestro Dios como un sacrificio vivo. Es cierto que nos va a costar mucho trabajo. Si usted, hermano, ya está en la iglesia, amigo, está deseando escuchar la palabra de Dios, pero aún sigue preso de estos vicios, todavía se ve afectado por el alcohol o por la droga, es muy importante que usted sepa que está destruyendo su cuerpo y que está alejándose cada vez más de nuestro Dios. Nuestro Dios quiere que nosotros nos alejemos de toda práctica que pueda apartarnos de su voluntad y le invitamos en verdad a que pueda pensar en las consecuencias y en los efectos que nos trae practicar cualquiera de estos pecados. El alcohol, como decíamos al principio, nos va a destruir también nuestro cuerpo, nos va a destruir el hígado, nos va a destruir nuestro sentido, haremos cosas que estaremos después arrepentidos. Hay muchas personas que después de emborracharse cometen crímenes como caen en la fornicación o aún en la violación, llegan a matar a personas al manejar en un estado de ebriedad o aún pierden su propia vida por conducir en estas condiciones. Sabemos, como ya decíamos, lo que afecta pues será directamente en la familia, nos traerá enfermedades a nuestro cuerpo y seremos vulnerables en muchos aspectos, aún económicamente. El cigarro nos va a traer problemas cardíacos en nuestro organismo y también, como ya dijimos, en nuestros pulmones. Según las estadísticas, se dice que por cada cigarro que se fuma se reducen 14 minutos de nuestra vida. Así que imagínense cómo pues se recorta usted mismo unos 10 o 15 años de su vida a causa de este vicio del cigarro. Por eso es que muchos actores, como dijimos, que pues son fumarolas andantes, pues han llegado a morir en una edad pues muy temprana a causa del cáncer del pulmón, porque bueno, han practicado este pecado desde muy temprana edad. Así que esto le va a afectar tremendamente en su vida diaria y le va a afectar en su salud. Estará muy pues deteriorada como para poder hacer las cosas que hacía cuando usted se encontraba sano. Y las drogas, bueno, pues llegan a afectar directamente la desnutrición en nuestro cuerpo. Empezamos a ver alucinaciones, alteración de nuestra conducta. Así antes éramos personas nobles, personas tranquilas, pues se convierte en una persona agresiva, en alguien que empieza ya a tener otro carácter y otro comportamiento muy distinto. Nuestra cara se empieza a demacrar y empezamos a ver cambios también en nuestro aspecto físico. Yo creo que todos conocemos esta foto que le voy a poner aquí en pantalla. Usted debe conocer, era una artista pues que llegó a hacerse famosa. Ella pues en su tiempo, digamos, de joven se miraba pues muy diferente a cómo terminó su vida. Ella ya murió, pero ahí podemos ver el antes y el ahora de las drogas, cómo una persona se empieza a demacrar tanto en su cuerpo, en su mente, sus dientes, su vista y aún, como dijimos, sus neuronas empiezan a verse afectadas a causa de la drogadicción. Así que debemos pensar mucho en las consecuencias. A veces cuando nosotros participamos de estos pecados no lo hacemos pensando en lo que nos puede afectar, sino simplemente en la diversión del momento, en seguir el juego a nuestros amigos, pero la palabra de Dios nos enseña claramente que no debemos nosotros participar de las obras infructuosas de la carne, sino al contrario debemos reprenderlas. Así que usted como cristiano no está autorizado a convivir o a participar en aquellas fiestas o actividades donde se está practicando abiertamente el alcoholismo, el cigarro o la drogadicción, porque usted estará participando también de estas mismas obras. También esta otra fotografía, en la misma condición podemos ver esta persona, un antes y un después.
Y bueno, pues es tremenda la forma en la que se va deteriorando nuestro cuerpo físico, nuestra cara, nuestra autoestima se va demeritando tanto a causa de estos pecados, de estos vicios. Así que tengamos mucho cuidado con esto. Millones de personas mueren a causa de estos pecados. El diablo ha hecho una victoria tremenda al lograr introducir en la vida de todos los cristianos estos pecados, y más cuando los tratamos de hacer de una manera casual o los queremos hacer simplemente sin pensar que estamos afectando en nuestra condición espiritual. Debemos nosotros esforzarnos por apartarnos de estos pecados, porque sabemos que según nos dice la palabra de nuestro Dios, pues nosotros no nacemos en ninguna de estas condiciones. Usted debe saber, mi amigo, mi hermano que nos escucha, que si usted pues desde muy pequeño ha participado en esto, no se justifique pensando que usted nació con esta debilidad o con esta tentación. Ninguna persona nace con el vicio. Podemos tener la tendencia, sin duda, a causa del mal ejemplo que pueden darnos nuestros padres o los familiares que están cerca de nosotros, pero aún así nosotros podemos hacer una vida distinta y podemos cambiar, podemos esforzarnos en cortar ese patrón que se viene repitiendo a nuestra familia. Usted puede alejarse de la droga o del alcohol si usted se lo propone, porque como ya dijimos, el diablo sabe cómo provocarnos y sabe cómo hacernos dependientes de esta clase de pecados. ¿Se acuerdan una de las reglas que daba ahí para las mujeres? Dice que deben ser aquellas ancianitas, maestras del bien, dice que no sean esclavas del vino. Porque bueno, pues como sabemos, estos pecados llegan a convertirse ya no en una práctica de fin de semana, sino se convierte en un vicio. La gente piensa que puede salir de ella. Cuando usted toma una copa, cuando usted toma una cerveza, dice, yo lo puedo dejar en el momento en el que yo quiera, puedo apartarme de esto si lo deseo, pero el problema es que muchas veces no lo deseamos, pero la realidad es que no podemos. Aunque usted se lo proponga, pronto caerá de nuevo porque no se ha puesto en las manos de nuestro Dios, no ha decidido cambiar, ha decidido al contrario seguir en esta línea de pecado. Cuando usted practica cualquiera de estos pecados, sea el alcohol, sea el cigarro o sean las drogas, usted al menos está cometiendo 3 pecados contra el Espíritu Santo. Sin duda, como ya dijimos, ahí en 1 Corintios capítulo 6, versículos del 19 al 20, nos dice que somos el templo del Espíritu Santo, y cuando usted practica estos pecados, usted está destruyendo abiertamente y de una manera directa el templo del Espíritu Santo. Su cuerpo debe ser sagrado, y usted lo está demeritando, usted lo está menospreciando, usted lo está viendo afectado con estos pecados. Tenga mucho cuidado, decida cambiar, decida esforzarse en salir de esa situación en la que se encuentra. Hay solución a su problema, solo que necesita ponerse en las manos de nuestro Dios. También, como segundo lugar, podemos contristar al Espíritu Santo. Si usted ya es cristiano y usted decide participar del alcohol, decide participar del cigarro, de las drogas, está afrentando al Espíritu de gracia. Usted está peleando contra el Espíritu de Dios porque Él no quiere que usted participe de esto, pero usted se lo propone, usted decide hacerlo. Quizás se justifica pensando, bueno, nadie me ve. En la casa no es malo, ahí nadie, yo estoy encerrado, pero recuerde que Dios está en todos lados, pero aún más que eso, pues su esposa sí lo ve, sus hijos sí lo ven, la gente muy cercana a nosotros se da cuenta cuando usted compra esa botella, cuando usted compra esa cerveza, y empieza entonces a contristar el Espíritu de Dios, el cual quiere que estemos sanos sin ninguna dificultad, alejados de todas las consecuencias negativas que nos trae el pecado. Y sin duda, bueno, pues al final empezamos a apagarlo. Si usted lo contrista, según nos dice en Efesios 4:30, nos dice que no debemos de llenarnos con vino, sino de ser llenos del Espíritu Santo. Esto significa, bueno, que cuando estamos llenos de vino, estamos alejando el Espíritu de Dios, y en esa manera nosotros estamos haciendo un conflicto con el Espíritu de nuestro Padre Celestial. Y en 1 Tesalonicenses 5:19 nos dice la palabra de Dios que podemos llegar a apagar el Espíritu. Cuando nosotros ya nos vemos inmersos en estos vicios, al principio quizá lo hacíamos escondidas, como muchas personas quizá hoy todavía beben, todavía fuman, todavía se drogan a pesar de que son cristianos, y lo están haciendo a escondidas. Nadie los ve,
nadie los juzga, y aún así van a la iglesia, aún así participan de la adoración, cantan todavía himnos y oran al Señor, y mientras están todavía en esa condición de incógnitos, pues parece ser que siguen adelante. Sin embargo, con el paso del tiempo, estos pecados llegan a hacerse más graves y más grandes, y por lo tanto podemos ver cómo las personas llegan a caer en una situación ya más difícil, insostenible. Ya no van a ocultarlo, tarde o temprano empezarán a verse ya borrachos, empezarán a verse ya las consecuencias del cigarro o de la droga en sus vidas personales, de tal manera que no se va a poder esconder, y por lo tanto esto nos apartará finalmente del camino de Dios, nos alejará de toda comunión con el Señor por haber decidido pues elegir seguir practicando estos pecados. Así que tengamos mucho cuidado con esto. No debemos de escondernos de esta clase de problemas, no debemos ver pues como una solución en ellos. La solución siempre estará en nuestro Señor Jesucristo. El alcohol no es la solución a sus problemas, la droga no le va a dar la paz que usted está buscando. Lo que tenemos que encontrar entonces es la paz que nos da nuestro Señor Jesucristo. A través de Él podemos encontrar esa tranquilidad y ese deseo de hacer la voluntad de nuestro Dios, pero de una manera constante y definitiva. No lo hagamos solamente de manera temporal. Eso es lo que hace nada más el alcohol. Por un ratito se nos olvida, dice la palabra de Dios, una cita que vamos a leer al final, pues por un ratito se parece que está muy feliz la persona, pero al amanecer pues viene la cruda, una cruda corporal, una cruda moral, una cruda espiritual, donde nos empieza a afectar ya nuestra relación con Dios y también las acciones que hicimos mientras estábamos bajo los influjos de ese alcohol, de esas sustancias, cometiendo pues hechos que nos van a traer graves consecuencias en nuestra vida personal. Así que debemos tener cuidado. Usted como cristiano, aléjese lo más que pueda de estos pecados. No participe ni siquiera con amistades que están practicando esto. Si usted lo hace, nunca podrá ayudarles, nunca podrá corregirlos, nunca podrá exhortarles, porque usted está involucrado también con amigos que practican esto. Debemos decir que al contrario, es verdad, y no estoy pidiendo que los despreciemos, no estoy pidiendo tampoco que los evadamos. ¿Cómo vamos a salvarlos? Sin duda que tenemos que estar cerca también, tratando de ayudarles, pero no participando de esos pecados. Esto es lo importante, que usted debe de hacer la diferencia. Usted debe ser la persona que esté alejado, digamos, de todos estos pecados, y que se vea que usted es un verdadero cristiano, que ahora hace la voluntad de Dios y sea una luz que ilumine el sendero de aquellos amigos que antes estaban con usted y lo veían practicar estos pecados. Usted tendrá mayor fuerza si usted era de los que tomaban y fumaban con ellos y ahora usted les ayuda a salir adelante. No los desprecie ni los evada, pero restáurelos con sabiduría. Trate de animarlos, trate de ayudarles, enséñeles el plan que nuestro Dios tiene, y dejemos de mirar a estas personas como si fueran rechazados de la sociedad. Es muy triste también que la iglesia a veces hacemos eso. Cuando una persona sabemos que es drogadicta, sabemos que es alcohólica, ni siquiera pretendemos ayudarle, ni siquiera le recibimos en la iglesia, no le visitamos, nos da pena o nos da miedo incluso involucrarnos con personas así, pero es nuestro deber como cristianos ayudar a todo aquel que caiga en esta condición y que necesite de la palabra de nuestro Dios. Ayudemos a estas personas haciéndoles ver las diferencias entre estar bien y estar mal, las diferencias en las condiciones, digamos, la situación que afecta en su esposa, en sus hijos, el daño espiritual que se está haciendo a sí mismo, y mostrémosles el amor de Cristo para que ellos puedan restaurarse. Es importante que en aquellos que ya son cristianos, pues primeramente reconocer este pecado para que puedan transformar sus vidas. Si usted descubre a un hermano practicando del alcohol o del cigarro, pues nada más a veces lo que hacemos es señalarlo, lo criticamos, lo juzgamos, murmuramos de él, o pues lo menospreciamos diciendo, mira, aquel que es cristiano, mira aquel cómo está, pero muchas veces no alcanzamos a verlo con mansedumbre, tratando de ayudarle, de apoyarle en la mejor manera. Así que debemos de esforzarnos que si usted ve a un hermano practicando de estos pecados, ayúdele, acérquese a él, hágale saber, dile, hermano, te vi, mira, vi que practicaste esto, vi que participaste el otro, esto no está bien, mira lo que dice la palabra de Dios, te animo a que salgas adelante ahora que puedes, antes de que sea demasiado tarde. Y cuando la persona ya cayó en algún tipo de vicio, pues es muy difícil a veces, cuando no tenemos
pues digamos, la estrategia correcta para poder ayudarles, pero por medio de la palabra de Dios podemos hacerlo. Con la Escritura en mano podemos ayudarles, y tiempo para que ellos puedan salir adelante, enseñándoles a tener el dominio propio, que ese es su fruto del Espíritu Santo, el tener control de nuestro cuerpo, saber decir que no a aquellos que nos invitan a practicar de estos pecados. Usted puede hacerlo, puede decir que no, solamente que no se lo ha propuesto, pero hágalo. Comience en este día, comience en esta noche, comience este fin de semana. Dígale que no a esas amistades, dígale que no a aquellos que lo invitan a participar de estos vicios, porque ellos no lo van a sacar adelante cuando usted se encuentre ya en estas condiciones tristes de vicio, de afectación, digamos, en su condición espiritual. Así que bueno, pues la palabra de Dios prohíbe directamente estos pecados. Hay muchos pasajes, como ya los fuimos leyendo en esta hora, pero sin duda la palabra de Dios también nos enseña una escritura que todos conocemos ahí en el libro de Proverbios, en el capítulo 23, y el versículo 29 hasta el 35. Usted puede leer todo este pasaje, y ahí nos dice la palabra de Dios. Desde el versículo 29 dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de embalde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Así que bueno, pues solamente usted es el que se ve afectado. Usted es el que se va a destruir a usted mismo. Tenga cuidado con su cuerpo y lo que está afectando. Dice la palabra de Dios: ¿quién es el que va a sufrir? ¿Quién es el que va a tener dolor? ¿Quién es el que va a salir con los problemas? ¿Para quién vendrán las quejas o todas aquellas heridas que se hacen? Me ha tocado ver en la calle a veces algunas personas que se encuentran ya alcoholizadas tratando de andar en bicicleta, y es muy triste ver cómo intentan y se caen, intentan y se caen, y se caen y se golpean, se raspan, terminan ahí tirados, a veces hasta desmayados, y ahí amanecen hasta el día siguiente totalmente adoloridos, golpeados a veces por la gente, humillados a veces al quitarles su ropa, al haber abusado de ellos, haberles robado. Tantas cosas que les pasan a las personas que practican estos vicios cuando ya se encuentran afectados bajo estos efectos, pues las consecuencias son tremendas. Dice que la palabra de Dios, si usted sigue leyendo este pasaje, dice que el vino pues entra como una serpiente, tranquilito. Miramos el vino como rojea, o sea, la gente que lo ve y pues se ve muy hermoso y deciden participar de él, pues entra muy suavemente y se siente en el estómago y dice, se siente muy bien, pero después como una serpiente vendrá la mordida y entonces vendrá la consecuencia a su vida espiritual. Así que tenga mucho cuidado con detenerse en el alcohol, detenerse en el cigarro. Busque la salvación de su alma, aléjese de estos pecados y busque así la ayuda que nuestro Dios quiere darle si usted se acerca a hacer su voluntad. Así que mis hermanos y amigos, aquí dejamos este tema. Esperamos que haya sido de mucha ayuda en su vida espiritual y que usted pueda seguir los consejos trazados hoy por medio de la palabra de nuestro Dios. Si usted tiene alguna pregunta, o usted está participando, pasando por alguna experiencia como esta, está viviendo en alguno de estos vicios y quiere salir adelante, acérquese a nuestro Dios. Él puede ayudarle, Él puede darle una oportunidad, Él puede limpiarle de todo mal y alejarnos de todos estos vicios, darnos una fuerza en nuestro interior que nos permitirá decir que no. Ahora por usted mismo no puede hacerlo si no es cristiano, pero si usted se acerca a Dios, Él nos da su espíritu, con el cual usted puede tener control y dominio propio, y por medio de su palabra transformará completamente su vida. Así que acérquese. Si usted decide, quiere ayuda de algún tipo, puede hacerlo a través de los medios que están aquí presentes, ya sea si nos está viendo hoy en vivo, aquí en Ustream, o también puede hacerlo a través de vía Facebook. Ahí en mi Facebook lo puede mandar en un mensaje privado, ahí en Sammy Esparza, o en el programa En Busca de la Verdad. Puede comunicarse con toda confianza y en aquello que podamos ayudarle, lo haremos con mucho gusto. Pero es importante que se acerque a nuestro Dios y trate de encontrar la solución a su problema, para que así las consecuencias puedan alejarse lo más pronto posible. Hay consecuencias con las que tenemos que vivir, pero hay algunas que podemos evitar si usted hoy decide cambiar. Así que aquí dejamos este tema. Vamos entonces a despedirnos con una oración
Y después estaremos abriendo un espacio para algunas dudas o preguntas o comentarios si es que los hubiera. Así que vamos entonces a orar, ponernos en las manos de nuestro Dios. Si usted nos escucha, le pedimos que nos apoye con esta oración, cerrando sus ojos y así poniendo en las manos del Señor todas aquellas personas que hoy están participando o viviendo alguna experiencia tremenda como la que hoy hemos hablado. Así que vamos a orar al Señor así como estamos. Bendito Padre Celestial, que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar, ante tu presencia venimos en esta noche para darte las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí transmitiendo tu palabra. Esperamos, Señor, que este mensaje pueda llegar abiertamente a aquella persona que lo necesite, para que así, bendito Dios, puedas darle una luz de esperanza a todos aquellos que se han dado por vencidos. Sabemos, Señor, que muchos hoy se encuentran en alguna especie de vicio, que se han sido controlados, Señor, por ellos. Te pedimos, Padre, que a través de tu palabra puedas liberarlos y puedas ayudarles a encontrar una luz que ilumine su sendero y les permita, Señor, llegar a poder encontrar una vida diferente, alejados de todo mal. Te pedimos también, Señor, especialmente por aquellos que ya son hijos tuyos, pero que siguen practicando estos pecados. Ayúdales, Señor, y dales fuerza para poder decir que no a cualquiera de estos pecados. Ayúdales, Señor, en todas las decisiones que toman en su vida y que puedan crecer espiritualmente para que tengan el valor de apartarse lo más que puedan de estos pecados. También, Señor, te pedimos por todos aquellos que podamos ayudar para que así, Señor, esté en nuestro corazón el deseo sincero de hacerlo y así, Padre, podamos poner todo lo que esté en nuestra mano para ser instrumentos útiles en tus manos. Todo, Señor, te lo pedimos humildemente en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues gracias a todos por habernos acompañado en esta noche. Esperamos en la ayuda de Dios que sea de gran bendición y pueda usted compartir este tema con aquel que lo necesite. Que Dios le bendiga y hasta la próxima ocasión.